Estamos hablando de derivadas parciales. Vamos a aumentar aquí un poquito. Derivadas parciales. Vimos, bueno, la definición de derivadas parciales. Bueno, sí, la definición de derivadas parciales. Vimos entonces un ejemplo en donde calculamos esas derivadas. Otro ejemplo también en donde calculamos esas derivadas parciales, pero mostramos tanto una aplicación como también el significado geométrico de lo que son las derivadas parciales. Vimos regla de la cadena caso 1, componiendo una función de varias variables con una función vectorial. Y el caso 2, en donde se compone una función de varias variables con varias funciones de varias variables, una por cada una de las variables de f. Y también, bueno, digamos hasta derivación implícita con este ejemplo de aquí, donde una función está escrita en forma implícita mediante una ecuación. Aquí z es la función, depende de x y de y. ¿Sí? Y empleamos estas fórmulas de acá arriba para calcular las derivadas parciales de esa función z, tanto con respecto a x con respecto a y. Aquí solamente calculamos esta derivada parcial con respecto a x. Yo les dije, pues, calculen la derivada parcial con respecto a y. Simplemente es aplicar esta formulita de acá y ya una vez usted obtenga quién es esa f mayúscula. Bueno, en el día de hoy, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Profe, un poquito de vector gradiente. Gradiente, ¿qué más? Previo a El eso, plano tangente. plano tangente, exactamente. Vamos a iniciar con plano. Vamos a iniciar con plano tangente. Yo les dejé un videito, ¿sí? En donde les explicaba qué era eso de plano tangente, la ecuación lineal, por qué funcionaba la ecuación lineal. Entonces yo aquí voy a asumir que usted vio eso, yo nada más voy a presentarles la definición, sea una función de dos variables, x0. Bueno, vamos a escribirlo de esta manera porque ojalá ya los estudiantes tengan esa definición. La ecuación lineal del plano tangente al gráfico de una función de dos variables f de x, y en el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0 es z menos f de x sub 0, y sub 0 igual a la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en x0, y0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de la función con respecto a y evaluado en x0, y0 por y menos y sub 0. Ojalá y los estudiantes ya tengan ahí esta ecuación a la mano. Esa es la del plano tangente. Esa es la del plano tangente. Y también ahí en el videíto yo les pedí que ustedes escribieran lo que es la linealización, que simplemente es la misma función z, de la ecuación del plano tangente, solo que está despejada. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, aunque yo ahí en el video yo creo que les hablé algo sobre eso. Vamos a ver la razón de ser de tanto del plano tangente como esto de linealización. Esta es la linealización. Linealización. ¿Y qué era eso de plano tangente? Pues simplemente, ya como tengo el gráfico de una función de dos variables, el gráfico de nuestra función es una superficie. Vamos a dibujar
esa superficie aquí así, vamos a suponer que esa sea el gráfico de la función f. Esta es z igual a f de x, y. Este es el gráfico de nuestra función y yo voy a escoger un puntico cualquiera acá en su dominio. Vamos a escoger un puntico que tiene coordenadas x0, y0. En este puntico de su dominio yo le voy a aplicar la función f para obtener aquí su altura, una altura f de x0, y0. Este puntico hace parte del gráfico de la función que tiene pues coordenadas x0 para x, y0 para y el valor de z es dado por la función evaluada en el punto. Entonces, lo que yo quiero es hallar la ecuación del plano tangente al gráfico de esa función f en este puntico de aquí, en un puntico dado. Si yo cambio, si digamos, yo cambio mi puntico inicial, si ya no estoy, digamos, por aquí, sino que lo quiero hallar para otro x1, y1 por acá, ahí tendría que evaluar la función, me da otro punto por acá y ahí me va a dar otro plano tangente diferente. Este es el plano tangente que yo quiero hallar. El plano tangente, pues, es el plano que mejor aproxima el gráfico de nuestra función en un punto dado. ¿Sí? Ese es el plano tangente. Entonces vamos a realizar aquí un ejemplo. Un ejemplo que en realidad es un ejercicio que está propuesto. La clase de hoy prácticamente se va es en puros ejercicios que están propuestos. Hallar la ecuación del plano tangente de f de xy igual a 1 menos x por y coseno de pi por x en el punto 1,1. Y además de eso, utilice la linealización para aproximar el valor de f evaluado en 1,01, 0,99. Con esa segunda parte del ejercicio quiero mostrar pues la utilidad que tiene esto de plano tangente y de linealización. Entonces miren que aquí está la ecuación del plano tangente, esta de acá. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, aquí z es variable, x es variable, y es variable. El resto es constante. ¿Sí? ¿Qué necesito yo? ¿Quién sería mi x0, y0? ¿Quién sería mi x0, y0? Puntico en donde yo voy a hallar ese plano tangente. ¿Quién sería? 1,1. 1,1. Necesito hallar el valor de la función en 1,1. ¿Sí? Porque miren, eso lo necesito yo acá. F evaluado en el punto dado. F de 1,1. Miren, esta es nuestra función. Sería 1 menos x por y, pero tanto x como y valen 1 en nuestro punto. 1 por 1. Coseno de pi por x, pero x vale 1, aquí solamente me queda pi. Eso es igual, bueno, 1, aquí coseno de pi, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1, entonces me quedaría menos por menos 1 es 1 positivo. Por 1 quedaría siendo 1 todo esto de acá. Sería 1 más 1 es 2. Eso es lo que vale nuestra función f en el punto 1,1. ¿Qué más necesito yo para escribir esa ecuación del plano? Necesito las derivadas parciales de la función con respecto a x, con respecto a y.
Entonces, vamos con eso. Vamos a derivar primero con respecto a X. La derivada parcial de 1 es una constante, eso me da 0. Pero ahora si nos vamos con la segunda parte de la función, miren que aquí tengo X por Y. Esa es algo que depende de X. Coseno de pi por X también depende de X. Entonces tengo aquí un producto entre dos funciones que dependen de X. Tengo que aplicar derivada, la regla de la derivada de un producto. Entonces tengo, vamos con ese menos, menos la derivada de X por Y. Si lo derivo con respecto a X, ¿qué me da? ¿Qué da? Da Y. Estoy derivando la primera con respecto a X por la segunda función sin derivar. Coseno de pi por X. Ahora, bueno, continúo colocando el menos, pues aquí está un menos previo. X por Y sin derivar. X por Y sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces, aquí con este, como tenía un menos acá, quedaría entonces positivo seno de pi por X por la derivada interna, la derivada de este ángulo con respecto a X que me da pi. Y es el que voy a colocar ahí al frente. ¿Todo bien? Toda pi. Importantísimo que aquí, una vez usted calcule la derivada parcial o las derivadas parciales, usted las tiene que evaluar en el punto dado. Miren que esto no está aquí. Esto no está aquí, digamos, en términos de X y de Y. Tiene que evaluarlo en el punto dado, es decir, la derivada parcial la tiene que evaluar en el punto 1,1. X vale 1, Y vale 1, entonces voy a reemplazarlo acá en esta, nuestra derivada parcial. Aquí queda 1, coseno de pi es menos 1, ¿no? Entonces queda 1 por, bueno, menos 1 por menos 1, ese es 1. Aquí miren que está seno de, quedaría, como X vale 1, quedaría seno de pi. ¿Cuánto es seno de pi? 1. Era Cero. 0. Esto entonces de acá me da 0. Y así me quedaría la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en 1,1. Vamos con la derivada parcial de f con respecto a y. Vamos a calcular esa derivada parcial. Miren que, bueno, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar eso. Miren que ahí lo único que depende de y, bueno, nada más tenemos que y aparece una sola vez aquí en toda esa expresión. Ahí ya no es que tengamos un producto de funciones que dependan de y. Aquí la y está apareciendo una y solo una vez. Entonces esto de aquí, el menos x, el coseno de pi por x, eso es constante. Eso es constante cuando derivo con respecto a y. En realidad, entonces, ¿cómo me queda la derivada parcial de esto de aquí con respecto a y? Pues esto es lo único que tengo que derivar y el resto queda igual, por lo menos lo que está acompañando al y. ¿Cuál es la derivada parcial de y con respecto a y? 1. Es 1. La derivada parcial de y con respecto a y es 1. Entonces me queda es, en realidad, su coeficiente. Su coeficiente es menos x coseno de pi por x. ¿Todo bien? Y esa es la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Sí. Todo bien. ¿Qué más me falta? O ya lo dejo, eso está ahí. Evaluarlo en el punto.
tengo que evaluarlo en el punto. La derivada parcial de f con respecto a y la debo evaluar en el punto 1,1. ¿Qué me da eso? 1. Eso me da 1. 1. Y listo. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Se coge 1,1 o 0,99? 0,99, no. Ahí yo estoy hallando la ecuación del plano tangente de esa función en el punto 1,1. Ahí es donde yo estoy trabajando todo. Ahí es donde yo voy a hallar ese plano tangente. Y ahí es donde yo debo evaluar mis derivadas parciales y mi función también. Gracias, ¿Todo profe. bien? Y bueno, y ya creo que tengo los ingredientes, ¿no? Para montar la ecuación. Plano tangente. ¿Cómo queda? Z menos f de x0 y0, pero f de x0 y0 en nuestro caso, nuestra función en el punto nos dio 2. Entonces coloco aquí 2 igual derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto me dio 1. Y eso es importante. Usted una vez calcula las derivadas parciales debe evaluarlas en el punto que le están dando. Si usted lo deja sin evaluar, eso es incorrecto. Porque esto de aquí tengo que sacar el coeficiente de x para esa ecuación lineal del plano. Y de acá tengo que sacar el coeficiente de y para esa ecuación del plano. Continuamos nuestra ecuación. X menos x0. ¿Quién es x0? 1. 1. 1. Más y, más derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto, me dio 1 por z menos y menos y0, perdón. ¿Y quién es y0? 1. 1. ¿Todo bien? Bueno, me queda z menos 2 igual a x menos 1 más y menos 1. De aquí usted ¿será que puede ver que aquí queda que z es igual a x más y? Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Todo bien? La linealización. ¿Qué es la linealización? Pues simplemente tome esta z de la ecuación del plano tangente y llámela L de XY. Listo. Darle un nombre de función. Y llámela L. L de XY. Listo. ¿Para qué? ¿Para qué eso de linealización? Como les dije ahorita, el plano tangente es el plano que mejor aproxima el gráfico de nuestra función en un puntico. En ese puntico en donde yo lo estoy hallando. ¿Sí? Vamos a ver acá el gráfico de esa función. Vamos a ver el gráfico de esa función. Vamos a verlo por acá. Vamos a ver el gráfico de esa función. Vamos a ver, esperar aquí que cargue. Bueno, mírenla ahí. Miren, ese es el gráfico de esa función. Miren qué tal es. ¿Qué les parece ese gráfico? Simple, ¿ustedes qué dicen? El gráfico de 1 menos xy coseno de pi por x, la función que teníamos en el ejemplo. ¿Qué tal les parece esa función? Parece una cordillera. Una cordillera. Sí, puede ser. ¿Pero es simple o qué? Vamos a hacer un recorte aquí de ese gráfico. Voy a tomar apenas una muestra. Sí, apenas voy a tomar una pequeña porción para que nada más me voy a centrar en el puntico 1, 1, 2. Es ahí en donde yo estoy hallando ese plano.
Sí, miren acá, vamos a vernos acá. El plano lo estoy hallando ¿en dónde? En X vale 1, Y vale 1 y Z en ese puntico 1,1 vale 2. Entonces, yo me voy a enfocar en el punto 1, 1, 2. ¿Qué es este puntico de aquí? Miren, X vale 1, Y vale 1 y Z vale 2. Es un puntico en el gráfico de esa función. Y ahí es donde yo voy a colocar, ahí es donde estoy hallando en realidad ese plano tangente que me dio Z igual a X más Y. Mírenlo ahí. Ese plano, miren cómo queda pegadito al gráfico de la función, pero solamente en torno de ese puntico, en una región por aquí, en torno de él. Ya si uno se separa de ese puntico, ya está todo eso pues bastante aislado. Solamente es en este puntico en donde se da, digamos, esa cercanía entre el plano y el gráfico de la función. Y por eso el valor que toma el gráfico de la función L, la que yo llamé L allá, el gráfico de esa función es ese plano. Como están tan cercanos ese plano con el gráfico de la función f, entonces L, cuyo gráfico es este plano, toma valores muy aproximados a la función f, nuestra función original, en punticos que estén cercanos a este de aquí. ¿Todo bien? Eso es porque el plano y el gráfico de la función están bastante pegaditos ahí, pero en torno de este punto. Miren lo que nos están diciendo acá en el ejercicio. Utilice la linealización para aproximar el valor de la función f, nuestra función original, pero en 1.01, 0.99. Esta es nuestra función original, ¿sí? Y digamos como que así, para ponerla así más difícil. A mano, a mí me resultaría, creo que imposible, hallar el valor exacto de la función en este punto. X vale 1.01 y Y vale 0.99. A mí me resulta imposible que por lo menos aquí, miren, aquí está un coseno. Un coseno de, como X vale 1.01 sería pi por 1.01. De cosa yo sé que coseno de pi vale menos 1, pero de 1.01 pi, no sé. Todo bien, pero miren qué me da la linealización. ¿Qué me da la linealización en el punto 1.01, 0.99? ¿Qué me da? Evalúe esto en ese punto. Dos. Eso da 2 y miren que a mano, creo yo, el compañero lo hizo a mano. La linealización esta que obtuve en el punto 1.01, 0.99, si yo la evalúo, eso me da 2. Ya con una calculadora, usted evalúe esta función, su función la que tiene ahí arriba, a ver qué le da. La función original, a ver qué le da. ¿Qué le da la función ahí en ese punto? 1.01, 0.99. Me dio 1.9. 1.999. Bueno, ahí eso sigue la lista de más dígitos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero miren que el valor de L se aproxima al valor real de la función. Es muy aproximado al valor que toma la función original en 1.01, 0.99. Profe, ¿por qué ese puntico? ¿Por qué escogió 1.01, 0.99?
porque pues la linealización se aproxima a nuestra función original, pero en los punticos que estén cercanos a ese en el que yo hallé el plano tangente. ¿Cuál era el punto para el cual yo le hallé el plano tangente a nuestra función? En x igual a 1, y igual a 1. Miren que este puntico 1.01 es cercano a 1. 0.99 es cercano a este 1 de ahí. Entonces, en ese caso, la linealización toma valores muy aproximados al valor de nuestra función original en puntos que estén cercanos a ese en el que yo hallé el plano tangente. Ya si este puntico que yo considero aquí está muy alejado, el puntico en donde yo hallé el plano tangente, ya esta cosa de aquí no me tiene por qué dar aproximado al valor de nuestra función original f. ¿Todo bien? Entonces, digamos, esta es una utilidad de esta linealización. Si usted tiene una función que resulta muy, pero muy complicada, así como esa que mostré en el gráfico, ¿no? Usted puede trabajar, ¿sí? Con la linealización, resulta mucho más simple trabajar con un x más y, el 1 menos menos x y coseno de pi por x. Pero eso sí, tiene que trabajar es en torno de ese puntico en donde usted halló la linealización. La linealización le va a dar aproximación de su función en punticos que están aquí cercanos a 1,1, en donde usted halló ese plano tangente. ¿Todo bien? Listo, profe. Bueno, vamos entonces con otro ejemplo que también es un ejercicio. Es puro ejercicio. La gente va a salir ganada hoy de la clase. Ejemplo, sea z una función f de x, y, tal que yo no conozco quién es f. Yo no conozco quién es f, pero yo conozco, digamos, algunos datos de f. Yo sé que esa función, si yo la evalúo en 2,5, yo solo sé que esa función en 2,5, bueno, vamos aquí los datos, vamos a recordar los datos aquí, vamos a ver, recordar esos datos. Recordar los datos. 2,5 vamos a suponer que me da 5. La función en 2, esperen ahí, cuénteme. Todos esos ejemplos salen del libro, ¿verdad? Claro, todo eso está aquí. La derivada parcial de f con respecto a x evaluado en 2,5, vamos a suponer que me da 2. Y la derivada parcial de la función con respecto a y en 2,5, si la evalúo en 2,5, vamos a suponer que eso me da -1. Yo no sé quién es f, ni idea de quién es f. Yo solamente conozco estos datos de f y nada más. Eso es lo único que yo conozco de la función. ¿Sí? Yo no sé quién es f, pero solamente tengo estos datos. Utilice la linealización para estimar el valor de la función en, por ejemplo, 2.1,4.99. Yo no sé quién es f. Yo no sé quién es f. No la conozco. La única información que yo tengo es la que me están brindando aquí en el ejemplo. Y con esos datos que me están dando de esa función, es suficiente para dar un valor estimado de nuestra función, aunque yo no la conozca, en el punto 2.1,499. ¿Y cómo lo hago? Pues con la linealización. ¿Qué debo hacer?
Pues me están hablando de linealización, ¿no? Me están hablando de linealización. Entonces, lo primero que yo debo hacer es tener a la mano la ecuación de la linealización. Si eso es lo que me están hablando ahí. ¿Sí o no? ¿Cuál es la ecuación general de la linealización? O del plano tangente, cualquiera de las dos. La una es equivalente a la otra. ¿Cómo queda? ¿Quién me recuerda ahí la ecuación del plano tangente o la de la linealización? ¿Cómo es? Plano tangente, cualquiera de las dos. L, bueno, la de la linealización. L Ajá. por X, Y L de X, Y. es igual a F de X0, Y0 Ujú. más la derivada parcial de F de X, Y sobre derivada parcial de X La derivada parcial de f con respecto a x en el punto x0, y0. Ajá. por el punto X menos X0 Por x menos x0. Ajá. más la linealización de F con respecto a Y La derivada parcial de f con respecto a y. Ajá. en el En punto x0. X0, Y0 por Ajá. X menos X0. Y menos y0. Esa es la ecuación de la linealización. Y bueno, ¿será que yo tengo todos los ingredientes aquí para escribir esa linealización? ¿Será que tengo todos los ingredientes a la mano para plantear esa linealización? Bueno, vamos a ver. F de x0, y0. Derivada parcial de f con respecto a x en x0, y0. Derivada parcial de f con respecto a y en x0, y0. Y bueno, y según lo que me están dando acá, lo tengo. ¿Quién sería x0, y0? 2,5. 2,5. F de x0, y0, pues ya me lo están dando. La derivada parcial de la función con respecto a x en el punto, ya me lo están dando. Derivada parcial de f con respecto a y en el punto, ya me lo están dando. Y eso es lo que yo necesito. ¿Todo bien? Según los datos, ¿cómo me quedaría la linealización? F evaluado en nuestro punto es 5, más derivada parcial de f con respecto a x evaluado en el punto es 2 por x menos x0. X0, ¿quién es? 2. 2 más derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto es, bueno, es menos 1. Por y menos y sub 0. ¿Quién es y sub 0? 5. 5. Exactamente. Vamos a simplificar aquí. 2x menos 4 menos y más 5. ¿Y eso me da cuánto? 2x menos y más 6. Esa es la linealización. No sé quién es f. Yo no sé quién es la función. No la conozco. Pero con los datos que me dieron fue suficiente para hallar esa linealización, que me ayudaría a mí a estimar, ¿sí?, los valores que toma la función en puntos cercanos a ese 2,5, que fue en donde yo hallé esa linealización. Y miren que, bueno, 2,1 está cerca de 2. 4,99 está cerca de 5. Entonces, lo que me dé la linealización
es un estimado de lo que me daría la función en ese puntico. Que me da la linealización en 2.1,4.99. Con una calculadora ahí. ¿Quién me ayuda? 2 por 2.1 da 4.2. 4.2 menos 4.9. ¿Cuánto da? 4.99. 4.2 menos. Bueno, ayúdenme ahí. Ustedes saben bastante sobre eso. 4.99. 4.2. Eso da 0. 79. Menos 0.79. Más 6. No, ayúdenme ahí. ¿Cuánto da eso? Creo que me dio 5.21, pero no sé. 5.21. Yo le voy a creer al compañero 5.21. Y eso sería lo que nuestra función f, que no conozco, un valor cercano a lo que nos daría nuestra función f en este puntico de ahí, aunque no la conozca. ¿Todo bien? En cuanto a la plano, tangente y linealización. Vamos con vector gradiente. ¿Quién me puede decir algo al respecto? Escucho ofertas. Es la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Es la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. ¿Usted está seguro? Una función de n variables que admite sus n derivadas parciales en un punto. Bueno, vamos a suponer aquí una función que tiene n variables para colocarlo en forma general, que le podamos calcular sus derivadas parciales, ¿sí? Uno coloca que admite derivadas parciales. Usted me dirá, pero ¿cómo así que admite o que admite derivadas parciales? Si todas las funciones admiten... No, hay ciertas funciones que en algunos puntos esas derivadas parciales me dan algo indefinido, ¿no? Entonces yo quiero pues trabajar con algo definido. Entonces, por eso aquí para salvedad, admite derivadas parciales en los puntos de su dominio. Entonces el vector gradiente, vamos a colocarlo aquí bien grande, el vector gradiente primero que todo y algo importante, el vector gradiente es un vector. Gradiente de esa función f es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de sus variables. Es un vector. Importantísimo eso. Oye, vamos a ver si la gente sí escuchó allá lo que yo dije en el video. Este simbolito de aquí, ¿cómo se llama? Vamos a ver, quiz flash. Primer quiz flash del día de hoy. ¿Cómo se llama ese simbolito? ¿Cómo se llama el simbolito? Nabla, profe. Nabla, nabla, nabla. Se llama nabla. ¿Todo bien? Ese es el vector gradiente.
vamos aquí a realizar dos ejemplitos y digamos a presentar una de las propiedades fundamentales de ese vector. Ese vector es bastante importante. Una cosa, no sé si ya les mencioné. De aquí en adelante lo que vamos a utilizar es pura derivada parcial en todo, casi todos los capítulos, si no son todos, de lo que se viene. Por ahí van a estar las derivadas parciales. Entonces, si usted tiene dificultad con lo que es derivada, yo lo invito a que se pegue una repasada, porque aquí vamos a utilizar las derivadas parciales en lo que resta del curso, ¿sí? Entonces, esas reglas desde producto, desde cociente, coseno, seno, logaritmo, esas, es bueno que usted le pegue una repasada, porque si no, se queda por ahí estancado. Vamos a ver este ejemplo. Bueno, este sí es un ejemplo, está resuelto, es algo breve. Calcular el gradiente, eso no es que sea muy conflictivo. Más interesantes son las aplicaciones que este vector tiene y que veremos aquí en esta clase del día de hoy, así que no te la pierdas. Bueno, si esa es nuestra función, miren que es una función de dos variables, x, y, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el gradiente de esa función de dos variables? ¿Cómo quedaría la fórmula, la expresión? Pues según esto acá, vector gradiente es el vector formado o sus componentes son las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de sus variables. Como nuestra función f depende de x y de y, entonces sería solamente derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cómo queda la derivada parcial de f con respecto a x? Miren que esto depende de x, esto no, esto es constante. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que dependa de x es lo que tengo que derivar. Euler a la x, ¿cuál es la derivada de Euler a la x con respecto a x? Mismo valor a la X. Euler a la x, y esto como es constante, eso queda ahí como coeficiente. Coma, ahora la derivada parcial de f con respecto a y. Esto no depende de x, esto depende de y. Eso es un coeficiente ahí, un término constante, el coeficiente de coseno de y. Coseno de y sí lo tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada de coseno de y con respecto a y? Menos seno de y. Menos seno de y. Menos lo dejo acá al inicio para que se vea más bonito eso. Y listo. Ese es el vector gradiente de f en cualquier puntico x, y. No lo he evaluado en ningún punto, pero yo lo puedo evaluar en algún punto en el que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué me da ese vector gradiente por ejemplo, vamos a poner 0, pi medio? Vamos a evaluarlo en un puntico a ver qué me da. Para que ya me dé, digamos, un vector con coeficientes conocidos. Si x vale 0, aquí me queda Euler a la... Vamos a ir escribiendo qué es lo que me queda. Me queda Euler a la 0. Vamos a dejarlo así Buenas tal cual. tardes, profesor. Coseno de y, pero y es pi medio. Cuénteme. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, cuénteme. Apenas entro para la clase, pero yo estoy aquí. Ah, bueno, listo, está muy bien. Tiene que pues ponerse al día, ¿no? Ya va 1 hora casi de clase. Menos Sí, sí, así es, profe. Euler a la x, pero x es 0. Quedaría Euler a la 0. Seno de y, pero y estoy asumiendo que es pi medio.
Estoy evaluando nuestro vector gradiente en un puntico dado. Bueno, Euler a la 0. ¿Cuánto es Euler a la 0? Esto será Euler a la 0. 1. 1. ¿Y coseno de pi medio cuánto es? 0. 0. Entonces 1 por 0 es 0. Menos Euler a la 0, que es 1. Seno de pi medio es 1. Por lo tanto, ese es el vector que me queda. 0, menos 1. ¿Todo bien ahí? Sí. Vámonos con otro ejemplo. Ejemplo 893. Vamos a suponer que tenemos ya una función de 3 variables. F de x, y, z igual a Euler a la x, y, z. ¿Cómo quedaría el gradiente de esa función? Bueno, pues sería vector cuyas componentes son derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, derivada parcial de f con respecto a z. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Cómo quedaría esa derivada parcial? Con respecto a x, ¿cómo queda esa derivada parcial? X por Euler elevado a la X, Y, Z. Será yx. Tú vas a decir, bueno, YZ. no sé. YZ sí. Euler a la x, y, z. Coma. ¿Cómo queda la derivada parcial con respecto a y? Bueno, xz. XZ Euler a la XYZ. Y con respecto a z, ¿cómo quedaría? XY Euler a la XY Z. Así quedaría ese gradiente. Nada complicado. Bueno, pues si usted sabe calcular derivadas, ¿no? No se le complicaría en nada hallar el vector gradiente. ¿Todo bien? Sí, profe. Vamos con una primera propiedad fundamental de este vector. Vamos a llamarlo por su nombre. Vamos a darle el nombre. Esto es teorema 894. Teorema, digamos, está un poquito larguito en el texto, pero yo lo voy, digamos, un poquito a sensibilizarle este teorema, como parece allá, ponerlo un poquito más comprensible. El vector gradiente, oiga, ¿no? ¿Alguna propiedad del vector gradiente? ¿Quién me puede hablar? ¿Quién vio el video y recuerda alguna de esas propiedades del vector gradiente? El video del vector gradiente, ¿quién me puede indicar ahí? ¿Quién recuerda una propiedad del Es vector gradiente? perpendicular a las curvas de nivel. Exactamente. El vector gradiente de una función, si la función depende de dos variables, es perpendicular a
las curvas de nivel f. Y por otro lado, bueno, eso es para si la función depende de dos variables. Por otro lado, si ya la función depende de tres variables, el vector gradiente de una función de tres variables, vamos a colocarlo como W igual a f de x, y, z. Ya tengo una función de tres variables. Las funciones de tres variables, las curvas de nivel no son curvas. Ya para funciones de tres variables, esas curvas son superficies y son llamadas superficies de nivel. El vector gradiente de una función de tres variables es perpendicular a las superficies de nivel de f. Ya para funciones de tres variables, las curvas de nivel son en realidad superficies de nivel. Y ese vector gradiente es perpendicular a esas superficies de nivel de la función de tres variables. Esta es una primera propiedad, sí, que tiene el vector gradiente y vamos a dibujarlo acá. Es propiedad geométrica. Es una propiedad geométrica. Ahorita más adelante, esta línea quedó muy fea. Oiga, yo no he habilitado ningún quiz flash. Oye, ¿qué pasó? Yo creo que ya es hora. Ya es hora. Vamos ya es hora, ya es hora, ya es hora. Estamos en el grupo H. Vamos a habilitar un quiz flash ahí en la semana número 8. Oigan, casi se me pasan ahí los quizzes flash, ¿vale? Quiz flash número 8, el primero del día de hoy. Primero del día de hoy, que van a ser 5 quizzes flash el día de hoy. Vamos a habilitar el primero. Vamos a mostrar y vamos a editar los ajustes. Hoy es 19. 19 son las 3 y esto no importa, pero vamos a colocarlo hasta las 16. Sí, vamos a darle unos 10 minuticos. 08. Son dos preguntas muy simples, pero muy simples. Entonces, este es el primero de los 4 del día de hoy. Quiz flash número 12. Plano tangente. Derivada direccional. Aunque esto de derivada direccional no hay nada ahí. Me indican si ya sale. En realidad es vector gradiente. Esto no es. Me indican si ya les sale el quiz. Semana número 8. Quiz flash número 12. Llamado vector gradiente. Ya Se abrió, ya cumple abrió. el testigo. Bueno, pues. A explicar esta propiedad geométrica que tiene este vector gradiente. Vamos a suponer entonces por este lado que tengo una función de dos variables. Una función de dos variables y en el plano XY yo voy a dibujar algunas de sus curvas de nivel. Vamos a suponer que las curvas de nivel tienen esta forma, ¿no? Pueden ser, digamos, una elipse. Vamos a suponer aquí esta elipse. Estas son las curvas de nivel de nuestra función. Una función de dos variables, ¿sí? Una función z igual a f de xy. Entonces, si yo me ubico en un puntico de esas curvas de nivel, perdón,
Digamos si yo escojo un puntico x0, y0. Entonces el vector gradiente es un vector que apunta hacia acá. El vector gradiente de f en el punto x0, y0. Es perpendicular a la curva de nivel en donde se ubique pues ese puntico x0, y0. Eso quiere decir que si yo aquí trazara una recta tangente a esa curva de nivel, uy, eso no quedó tan perpendicular, ¿sí o no? Vamos a dibujarlo bien por acá. Vamos a dibujarlo aquí así. Más o menos ahí. Vector gradiente es perpendicular a esa recta tangente. ¿Sí? Recta tangente a la curva de nivel. Eso para funciones de dos variables. Ya para funciones de tres variables, las curvas de nivel son en realidad superficie. Entonces vamos a suponer aquí, vamos a hacer lo más grande. Vamos a trazar aquí algunas superficies de nivel. Vamos a suponer que tenemos una así grande. Tenemos una función ya W igual a f de x, y, z. Vamos a colocar una aquí más pequeña ahí dentro. Y ahí, digamos, dentro otra y así. En un puntico dado, digámoslo por aquí, el vector gradiente de f, en ese puntico, sería un vector que es perpendicular a esa superficie de nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trazara el plano tangente aquí, a esa superficie, a la que está, pues, digamos, en la parte exterior, si yo trazara aquí el plano tangente a esa superficie de nivel, este vector gradiente en ese puntico sería un vector normal para ese plano tangente. ¿Sí? Bueno, esas son propiedades geométricas del vector gradiente. Y esta propiedad de acá le sirve a usted para resolver uno de los ejercicios que está allá en la lista. Este ejercicio ya no lo voy a resolver aquí, pero es aquel que hallar la ecuación del plano tangente de la elipsoide de ecuación tal en un punto tal. Usted tiene que utilizar esta propiedad del vector gradiente. Esto lo dejo ahí. Todo bien. Bueno, vamos con derivada direccional. ¿Quién me puede decir algo sobre la derivada direccional? ¿Para qué me sirve, por ejemplo? Representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Bueno, vamos a hacer, digamos, aquí una especie de situación, presentar aquí una situación. Digamos, aquí usted está en su habitación, que la podemos representar en el espacio tridimensional. Y usted así, es una situación, digamos, un poquito, pero ajá, es para que quede
para que quede ahí un poquito mejor comprendida esta noción. Pongamos que un cuarto de alguien que tiene bastante plata. Él tiene calefacción por aquí, por aquí. Digamos, tiene aquí una fuente de calor por un lado, por aquí. ¿Sí? Y esta fuente está emitiendo calor. Y por acá, digamos, tiene algún tipo de aparato que es más fresco, por ejemplo, un aire acondicionado. Aquí está encendido también. Una situación medio extraña, pero ¿cómo que va a tener una calefacción y un aire acondicionado por otro lado en el mismo? Pero, ¿para qué? Es para que, pues, en diferentes puntos de esa habitación, pues las temperaturas sean también diferentes, ¿no? Digamos, si yo me ubico más cerca de la calefacción, la temperatura va a ser más alta que si yo me ubico cerca del aire acondicionado, ¿sí o no? Y por aquí la temperatura es mayor que si yo me ubico por acá, para no tener la misma temperatura en todas las ubicaciones de esa habitación. Tiene una función temperatura, que ya depende de 3 variables. Entonces yo podría preguntarme, bueno, yo me voy a ubicar aquí en cualquier puntico de esa habitación. Como la temperatura ahí en diferentes sectores de la habitación varía, cambia, no es lo mismo que si yo me dirijo hacia el aire acondicionado que si yo me dirijo hacia donde está la calefacción. Porque si yo me dirijo hacia donde está el aire acondicionado, ¿qué estaría pasando con la temperatura? Disminuye. Estaría disminuyendo. Y si yo me dirijo hacia la calefacción, ¿qué pasa? Aumenta. Pues aumenta. Con la derivada direccional yo voy a responder a eso. Yo estando en alguna ubicación y si yo me dirijo hacia cualquier dirección, hacia donde yo quiera, no necesariamente a donde están los dos aparatos que están o enfriando o calentando. Si yo me dirijo hacia cualquier dirección, yo voy a responder qué tan rápido está cambiando mi función o mi temperatura o lo que sea que esté representando con la función, qué tan rápido está cambiando la función cuando yo a partir de un puntico me dirijo hacia la dirección de un vector unitario. Sí, es eso. Yo estando aquí ubicado, si yo me dirijo hacia donde yo quiera, ¿qué tan rápido está cambiando mi función hacia esa dirección? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? Y cuando digo qué tan rápido es, ¿a qué tasa? ¿A qué tasa de variación? ¿Todo bien? Esa es la utilidad que tiene la derivada direccional. Profe, pero en la clase pasada, de la semana pasada, vimos un ejemplo de derivadas parciales y creo que tenía algo que ver con eso. Entonces, ¿para qué las derivadas direccionales? La clase pasada era un ejemplo, teníamos una temperatura en una lámina redonda y entonces que con las derivadas parciales yo podía ver en un puntico cómo cambiaba mi función, si aumentaba la temperatura, si disminuía, sí o no. Si recuerdan el ejemplo presentado en la clase presencial, ¿todos lo hicieron? Sí, profe. Bueno, entonces tenía una lámina. Con la derivada parcial con respecto a x, yo puedo saber cómo se comporta esa función cuando yo me dirijo hacia allá, hacia la dirección paralela del eje x. Derivada parcial de t con respecto a x me dice qué tan rápido cambia mi función cuando yo me dirijo a partir de un punto hacia la derecha. Si esa derivada parcial es positiva, quiere decir que está aumentando. Si es negativa, quiere decir que está disminuyendo. Y ese valor sería la tasa de variación o la rapidez con la que está cambiando la función. Con la derivada parcial con respecto a y, yo lo que puedo obtener es qué tan rápido está cambiando mi función cuando yo a partir de un puntico me dirijo hacia arriba, hacia la dirección positiva del eje y. Sí, y esa derivada parcial me da positiva,
está aumentando, si me da negativa, está disminuyendo. Y ese numerito que me dé sería la tasa de variación. Pero esto no es Pac-Man, que nada más da para subir, para bajar, para ir a la derecha, para ir a la izquierda. Porque yo, digamos, ay, si yo me dirijo hacia cualquier otra dirección, yo como, ¿qué tengo que hacer? Si yo me dirijo hacia allá, dada por un vector v. Si yo me dirijo hacia acá, si yo me dirijo hacia allá, si yo me dirijo hacia acá, yo me puedo preguntar, ay, hacia esas direcciones, ¿qué está pasando con la temperatura? Porque con esta nada más yo puedo mirar hacia la derecha. Y con esta nada más puedo mirar hacia arriba. Y las otras direcciones, yo como hago, ya son con la derivada direccional. ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, bueno, vamos a brindar acá la definición otra vez. Eso estaba en el video, ¿no? ¿Será que la gente sí escribió eso? Bueno, la derivada direccional de una función de dos variables. Yo lo voy a colocar aquí de dos variables, pero eso pues, eso vale para cualquier dimensión, para cualquier número de variables. La derivada direccional de una función en un punto x0, y0. Aquí en ese punto es donde yo me voy a ubicar con la dirección de un vector unitario v. Este vector unitario es hacia donde yo me voy a dirigir. Estando aquí, yo estoy aquí en mi x0, y0, me dirijo hacia la dirección de este vector. Es dado por el límite, siempre que exista este límite, ¿no? Siempre que exista ese límite. ¿Cómo vamos a denotar esa derivada direccional? La D mayúscula, este vector aquí, la dirección como subíndice, nuestra función f, en el punto en cuestión en donde yo me voy a ubicar. Esta es la derivada direccional. Vamos a resaltar esto aquí de color, este verde, parece que resalta más. Es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x0 más ha, y0 más hb, menos f de x0, y0, todo eso dividido sobre h. Es un límite de una tasa de variación. El límite de una tasa de variación. F evaluado en x0, y0 es, digamos, mi función en mi estado inicial, menos, o mejor, f de x0 más ha, y0 más hb. Con esto estoy evaluando mi función en cuando a partir del punto x0, y0 me dirijo hacia la dirección dada por el vector a, b. Es decir, si el vector a, b es este de acá, cuando lo estoy multiplicando por este h, en realidad yo lo que estoy es considerando estos punticos que se encuentran por aquí. ¿Sí? x0 más hv son los punticos que están por aquí. Estoy viendo es que tanto cambió mi función f cuando a partir de aquí me dirijo hacia acá, y sobre h estoy midiendo esa tasa de variación. La derivada direccional es el límite cuando h tiende a 0 de esa tasa de variación. Esa es la definición de derivada direccional. Pero, ahí en el video había una forma de calcular esa derivada direccional. ¿Cuál era? Bueno, la derivada direccional es aquel límite, sí, pero
Pero yo les brindé un ejemplo, un teorema que nos ayuda a calcular esa derivada direccional. ¿Qué nos dice ese teorema? Y esto yo puedo colocar esto. 8, 10, 3. ¿Qué dice el teorema 8, 10, 3? Los quizzes flash lo voy a tener como que en cuenta porque la gente no está escribiendo eso previo a la clase. Entonces así no está teniendo gracia. ¿Qué nos dice ese teorema? Que nos ayuda a calcular esa derivada direccional. Profe, que es el producto escalar entre el gradiente y el vector unitario. Exactamente, el teorema que nos dice de que la derivada direccional de una función en ese puntico, yo lo voy a escribir aquí de la manera pues más simple, solamente presentando la ecuación. Yo puedo calcular esa derivada direccional como con el gradiente de la función evaluado en el punto, producto escalar el vector unitario v. La derivada direccional de una función en un puntico x0 y y0 y con la dirección de un vector unitario, yo la puedo calcular de esta manera. Con el producto escalar entre el gradiente de f y el vector hacia donde yo me voy a dirigir. Entonces miren que ahí nuevamente está apareciendo ese vector gradiente. ¿Todo bien? Y antes de presentar dos ejemplos, otra propiedad del vector gradiente que es fundamental. Otra propiedad del vector gradiente que es fundamental. Vamos a colocarla aquí. Y es, bueno, digamos, vamos a realizar aquí una situación, ¿no? Vamos a suponer de que, bueno, aquí en la misma situación de ahora, ¿sí? Que tenía unos... Aquí usted está en una habitación, por aquí tiene una fuente de calor, ¿sí? La temperatura aumenta por acá, pero por acá tiene un aire acondicionado, por acá la temperatura va disminuyendo. En su habitación, en diferentes puntos, tiene diferentes temperaturas. Varía la temperatura en su habitación. Entonces yo me puedo hacer una pregunta, bueno, y que es, aquí es obvia, ¿no? Bueno, yo tengo mi función temperatura que depende de tres variables ahí. Si yo me ubico por aquí, en mi habitación, ¿hacia dónde me tengo que dirigir para tener el máximo aumento de temperatura? ¿Hacia dónde tendría que ir para tener ese máximo aumento? ¿Hacia dónde está aumentando más rápido la temperatura? ¿Dónde está el calefactor? ¿Dónde está el calefactor? Yo me tendría que dirigir hacia allá. Voy a colocar aquí un vectorcito hacia allá. Resulta y pasa es que si usted halla el vector gradiente de la función t en este puntico, esa misma dirección hacia allá está apuntando el vector gradiente. Usted está ubicado por acá. ¿Hacia dónde se tiene que dirigir para tener esa máxima variación de temperatura? O sea, ¿a dónde está aumentando más rápido? Pues hacia allá. Gráficamente yo no lo veo, sí es obvio que es hacia allá. Y es que en realidad si usted le halla el gradiente a la función t, el gradiente apunta es hacia allá. El gradiente de una función siempre va a apuntar hacia donde la función tiene su máximo crecimiento, su máximo aumento, donde está aumentando más rápidamente.
Y eso es lo que nos brinda aquí el teorema 8-10-4. El vector gradiente de una función en un punto dado apunta hacia donde la función tiene su máximo crecimiento. Apunta hacia allá. Usted tiene una función de temperatura aquí que representa la temperatura pues en esa habitación con estas condiciones, ¿no? Si usted está por acá, le halla el gradiente a esa función de temperatura, ese gradiente apunta hacia allá. Le va siempre a apuntar donde está pues la calefacción o donde está la fuente de calor más fuerte. Y esa pues, miren la aplicación que tiene ese vector gradiente, ¿sí o no? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que en realidad está propuesto. Ejemplo que en realidad está propuesto. Si t de x, y, z es igual a x, y menos yz más zx es la temperatura en una habitación, en cada punto de una habitación, calcule la razón de cambio o rapidez de temperatura cuando a partir del punto 1, menos 1, 1, nos desplazamos hacia 2, 3, 3. ¿Todo bien? Yo tengo pues, en una habitación, tengo mi función temperatura y yo en el punto, yo estoy ubicado inicialmente en 1, menos 1, 1. Y yo a partir de ese puntico me voy a dirigir hacia el 2, 3, 3. Y a mí me están preguntando, bueno, ¿cuál es la razón de cambio o qué tanto está cambiando su temperatura cuando inicialmente usted se encuentra aquí y se dirige hacia allá? ¿Cómo respondo a esa pregunta? ¿Con qué herramienta? Aló, hello, hello, hola. Oye, vamos a ver si la gente está por aquí. Hombre. ¿Quién está por aquí? No, hay dos. Bueno, por lo menos hay dos. Bueno, tres. Pero fue con la derivada direccional. Pues con la derivada direccional. Con la derivada direccional, si me están preguntando razón de cambio de temperatura, cuando a partir de un punto me dirijo hacia
a algún lado. Eso es con la derivada direccional. Ojo, miren que aquí en la definición de derivada direccional, hacia donde yo me voy a dirigir, eso va dado por un vector unitario. ¿Sí? Esa dirección me la va a dar es un vector unitario. Pero para utilizar la definición, este vector tiene que ser unitario. Pero yo tengo aquí un vector desplazamiento, ¿no? Desplazamiento vamos a llamarlo el vector U, que inicia en 1, menos 1, 1 y termina en 2, 3, 3. ¿Cuáles son las componentes de ese vector U? La recta de 2,3,3 con 1, menos 1,1. 2 menos 1 me da 1. 3 menos 1 me da 4. 3 menos 1 me da 2. Ese sería el vector desplazamiento. Pero ese vector no es unitario. Como ese vector no es unitario, bueno, vamos a dividirlo. Vamos a tomar este otro vector, que es U sobre su magnitud, para que ya me quede así un vector que sí es unitario, que tiene magnitud 1. 1, 4, 2. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? ¿La raíz de quién? 1 al cuadrado me da 1, 4 al cuadrado me da 16, 2 al cuadrado me da 4, eso me da 21. ¿Todo bien? Hello. Sí, profe. Todo bien. Bueno, entonces razón de cambio, bueno, sería con la derivada direccional de la temperatura. ¿En qué puntico? Bueno, la dirección es dada por ese vector unitario V, el que acabo de hallar. Pero ¿cuál es el puntico que tengo en el que me tengo que ubicar? El que voy a colocar aquí. ¿Cuál sería? ¿En dónde me tengo que ubicar? En 1, menos 1,1. 1 menos 1, 1. Esta razón de cambio la hallo con esa derivada direccional. Pero, miren lo que nos dice el teorema. Pues que la derivada direccional usted la puede obtener es con el gradiente de t. En este caso la función es t evaluado en ese punto. Producto escalar el vector hacia donde me voy a dirigir, el vector v. Entonces tengo que calcular el gradiente de t. Derivada parcial de t con respecto a x, ¿qué me da? Miren quién es t. Si lo derivo con respecto a x me queda y más z, coma. Derivada parcial con respecto a y, x menos z. X menos z, coma. Y la derivada parcial con respecto a z me queda menos y más x. ¿Todo bien? Sí. Ese es el vector gradiente de t, pero yo lo debo evaluar en el puntico en donde me estoy ubicando. Gradiente de t en 1 menos 1, 1. ¿Qué me da? Aquí y vale menos 1, z vale 1, menos 1 más 1 me da 0. X vale 1, z vale 1, 1 menos 1 me da 0. Menos y vale menos 1, les quedaría menos 2 más x.
pero X vale 1. Espere. Menos Y quedaría 1 positivo. Aquí si Y vale 1. Ay. Y vale. Y vale menos 1. Aquí quedaría 1 positivo. Más X, pero como X vale 1, sería 2. La derivada direccional sería igual al vector gradiente que me dio 0, 0, 2, producto escalar el vector hacia donde me voy a dirigir que me dio 1, 4, 2 sobre la raíz de 21. Y eso me da, ¿cómo se realiza el producto escalar? Primera componente por primera componente, toda 0. Segunda por segunda componente también me da 0. Tercera, 2 por 2 me da 4, pero pues todo eso está dividido sobre raíz de 21. Me dio 4 sobre raíz de 21. Dio un valor positivo. ¿Ustedes qué creen? ¿Está aumentando o disminuyendo la temperatura? Cuando a partir de aquí me dirijo hacia allá. ¿Qué está pasando con esa temperatura? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Por qué está aumentando? Porque no está positivo. Resultado da positivo. Bueno, ¿cuánto da 4 sobre raíz de 21? Para darle un valor aproximado a esa tasa. 0.87. 0.87. Vamos a suponer que la temperatura esté dada en grados Celsius y ahí las medidas en la habitación vamos a darle en centímetros. Sí, estaría aumentando a esa razón. 0.87 grados Celsius por centímetro. Aumentando rápidamente, que es casi que 1 grado por centímetro. Está aumentando. Sí, espera. 1 grado por centímetro. No tan exageradamente alto. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Sí. Todo bien. Bueno, y si a mí en este mismo ejercicio me pidieran en el punto 1, menos 1, 1, ¿hacia dónde? Digamos, hacia dónde ya es una dirección, hacia dónde aumenta más rápidamente la temperatura. Usted se ubica en el punto 1, menos 1, 1 y se pregunta, bueno, ¿hacia dónde está aumentando más rápidamente la temperatura? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia dónde? Pregunta. Vamos a colocar aquí enseguida. Respuesta. ¿Hacia dónde está aumentando más rápidamente la temperatura? ¿Hacia dónde estaría nuestra calefacción ahí? Si yo estoy ubicado en 1, menos 1, 1. Ahí esto que les dije acá que era. Hacia donde me apunte el vector gradiente evaluado en 1, menos 1, 1. Esto me dio el vector 0, 0, 2. Entonces, si yo estoy ubicado, digamos, en el puntico 1, menos 1, 1, este es nuestro puntico 1, menos 1,1.
del espacio tridimensional. 1 menos 1. Bueno, vamos a suponer aquí. 0, 0, 2, es decir, hacia la dirección positiva del eje Z. Hacia allá está aumentando más rápidamente la temperatura. ¿Por qué? Porque el vector gradiente está apuntando es hacia allá. Y hacia donde apunte el vector gradiente, allá es donde está creciendo más rápidamente nuestra función, en este caso la temperatura. Vamos a ver si alcanza para otro ejemplo. ¿Todo bien ahí? Todo bien. Será. Todo bien, fue como muy rápido. La magnitud de la fuerza que ejerce una carga eléctrica Q ubicada en el origen sobre una carga Q minúscula ubicada en XYZ es dada por f de x, y, z igual a K mayúscula, Q mayúscula, Q minúscula sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Aquí K, Q y Q son constantes. Hallar la razón de cambio de la fuerza si la carga Q ubicada en 2, 1, menos 3 se dirige hacia no, así no. Se mueve en la dirección dada por U igual a 3 menos 1, 4. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí tengo una partícula Q que se encuentra, digamos, inicialmente en la ubicación 2, 1, menos 3 y ella se va a dirigir hacia esta dirección o se va a mover hacia la dirección dada por este vector U. Y vector U que está apuntando hacia allá, digámoslo así. Me están preguntando por la razón de cambio de nuestra fuerza de esta representada por esta función que aparece acá. ¿Cómo respondo eso? Pues con la derivada direccional de nuestra función f en el punto 2, 1, menos 3 en la dirección de un vector v. Pero ¿quién va a ser ese vector v? Como aquí la dirección me la está dando este vector u, yo me voy a dirigir hacia allá, hacia donde está apuntando ese vector u,
pero ese vector no es unitario. Es que debo hacer lo mismo que en el caso anterior, dividir ese vector director sobre su magnitud para que me quede ya un nuevo vector unitario. 3 menos 1, 4, dividido entre la magnitud de ese vector que me da raíz de 9 más 1 más 16. Esto me da 26, raíz de 26. Como voy a calcular la derivada direccional, pues yo necesito del gradiente de esta función f. ¿Cómo queda el gradiente? Miren quién es nuestra función f. Tengo un cociente, ¿no? Derivada de un cociente es numerador por derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador por derivada del denominador. Entonces yo voy a colocar aquí derivada del denominador es con respecto a x. Estoy derivando aquí para calcular la derivada parcial. Esta primera de aquí es con respecto a x. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, el primer término que quedaría aquí es 0 menos este numerador sin derivar, que es KQQ, por la derivada del denominador con respecto a x. Queda por 2x sobre el denominador elevado al cuadrado. La derivada parcial de f con respecto a y queda de forma similar, pero aquí queda con 2y. Y la derivada parcial de f con respecto a z queda pues de forma similar, pero aquí con 2z. ¿Todo bien? Bueno, vamos a habilitar este último quiz flash de acá. Bueno, esto está disque para, no, este es para acá, este es el curso de acá. Vamos a darle aquí visualizar. Hasta las 5 de la tarde. En punto. Bueno, 5 y 1, no quiere salir el otro ahí para no perder tiempo. Me indican si ya les aparece allá. Quiz Flash número 13, ejercicio de derivadas parciales. Esto no se llama derivadas parciales, esto es de derivada direccional. Me indican si ya les sale, se las habilitó. Quiz Flash número 13, Sí, esto profe, ya está. está. Ah, Sí, profe, ya está activo. bueno, pues. Bueno, este vector gradiente, si yo lo evalúo en el punto 2, 1, menos 3, es simplemente reemplazar x por 2, y por 1, z por menos 3. Esto queda, bueno, usted puede ya aquí ver, esto queda x, si lo reemplazo por 2 queda menos 4k, q, y en el denominador x al cuadrado, 2 al cuadrado, más 1, más 9, esto quedaría 14, pero como está elevado al cuadrado, eso da 14 al cuadrado, ¿cuánto da? 196. 196. Aquí en este da menos 2kq sobre 196. Y para el último da z vale menos 3.
2 por menos 3 da 6, menos 6, con este menos da cada 6 positivo. Q, bueno, faltó el K mayúscula. Sobre 196. Y bueno, la derivada direccional sería lo que me dio este vector gradiente en el punto 2, 1, menos 3 y realizo el producto escalar con el vector V, que es 3 menos 1, 4 sobre raíz de 26. Bueno, lo que le dé ese producto escalar, tiene que realizar el producto escalar. Todo bien.